Buenos días, pues seguimos con el estudio de Santiago. Estamos ya adentrándonos en el capítulo 5. Hoy consideraremos los versos del 7 al 12. Y ya hace años se instauró en Galicia un sistema de triaje en los hospitales que se conoce como el sistema de triaje Manchester, porque fue en esta ciudad donde empezó a implementarse. Pero hasta la apertura del nuevo hospital en Vigo, el Álvaro Cunqueiro, muchos ni siquiera sabíamos de su existencia. Ahora al menos aquellos que han ido a urgencias al hospital sí que saben de este sistema de triaje, porque nos encontramos una gran pantalla en la sala de espera donde se habla acerca de 5 niveles de atención según el tipo de urgencia. Las urgencias van desde el que necesita resucitación, que es el más grave, hasta el que se considera que tiene algo que podría atender el médico de cabecera y que no representa una urgencia. La forma de clasificarlo es por medio de colores. Va desde el más grave en rojo, naranja, amarillo, verde y azul, y se indica el tiempo medio de espera que supone cada una de estas atenciones especializadas, y va desde el caso más grave, que es una atención inmediata, en el caso de alguien que requiera resucitación, hasta el menos grave, que tardará unas 4 horas en ser atendido. Por eso me parece que no es ninguna casualidad que la gente que va al hospital le llamen pacientes. En realidad, cuando uno va al médico sabe que tiene que armarse de paciencia. Pero bueno, no es del todo verdad esto. La palabra paciencia proviene de un término latino, patiens, que significa sufrir, aguantar o soportar, y describe la actitud o la capacidad de sobrellevar situaciones difíciles. Es decir, que quien la posee actúa con tranquilidad. Por más adversa que le resulte una circunstancia, una realidad, no pierde la calma. Pero paciencia tiene también la misma raíz etimológica que el vocablo padecer. Por eso se usa el término paciente para referirse a quien sufre, aguanta o soporta una enfermedad con conformidad y resignación. Aunque hay algunos expertos que están levantando su voz para decir que el término correcto para referirse a estos últimos sería padecientes. No obstante, no es una discusión sobre la lengua lo que queremos hacer en esta mañana, sino reflexionar sobre la paciencia. Porque Santiago, en el texto que hemos comentado, que hemos mencionado, que íbamos a meditar en él, hasta en 6 ocasiones utiliza la palabra paciencia. Y va a emplear 3 ilustraciones para enseñarnos cuándo, por qué y cómo ser pacientes. Y lo que quiero es desarrollar estas 3 preguntas. ¿Cuándo, por qué y cómo ser pacientes? Comenzamos con la primera. ¿Cuándo necesitamos ser pacientes? Es cierto que la paciencia se requiere para todas las áreas de la vida, pero hay al menos 3 momentos cuando necesitamos una dosis extra de paciencia. El primero de ellos es cuando las circunstancias se van de control, están incontrolables. Yo no sé si os dais cuenta de que la mayor parte de las cosas que ocurren en nuestra vida están fuera de nuestro control. Santiago nos va a poner el ejemplo del agricultor para hablarnos acerca de precisamente este hecho de cómo las circunstancias son incontrolables. Podemos leer en el verso 7 lo siguiente: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nadie que no tenga paciencia serviría para trabajar como agricultor, porque la mayor parte del trabajo que realiza el agricultor es esperar. Y sin embargo, la mayoría de las cosas que van a determinar el éxito de su trabajo son factores sobre los que él no tiene ningún control, como el clima, el hecho de que no caiga una granizada o que no haya inundaciones o que haga demasiado calor o que venga una sequía o que no venga la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, o la situación económica o el precio de mercado, tantos factores sobre los que él no puede incidir y que van a determinar su éxito.
Ahora, yo no sé si habéis notado que incluso aquellas cosas que están fuera de nuestro control, tratamos de controlarlas. ¿Cómo lo hacemos? Pues preocupándonos. Preocuparse por algo que podemos cambiar es tonto. Si hay algo que puedas hacer, hazlo. No te quedes ahí dándole vueltas. Pero preocuparse por algo que no podemos cambiar es inútil, es ilógico porque exagera los problemas, es insano porque va a producirnos estrés, úlceras, dolores de cabeza e insomnio. Tenemos que tener paciencia cuando las circunstancias son incontrolables. La segunda ocasión cuando necesitamos esta dosis extra de paciencia es cuando tratamos con personas que no cambian. Y Santiago va a poner el ejemplo de los profetas. Dice en el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cuál es la tarea de los profetas? Pues ayudar a la gente a cambiar, es llamarlos al arrepentimiento, traerlos de vuelta a Dios. Y habéis notado que las personas, por lo natural, de forma muy generalizada, tienden a resistir a los cambios. Cuando dos personas con costumbres diferentes, con diferentes formas de pensar, con ideas distintas se unen, hay algo que hay que cambiar necesariamente, hay que hacer ajustes, hay que llegar a acuerdos. Y sin embargo hay personas que nunca van a ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el suyo. Y es posible que estas personas nunca estén dispuestas a cambiar. ¿Sabéis lo difícil que es vivir con estas personas, con este tipo de personas? Yo no, al menos. Pero ¿qué vas a hacer al respecto? Santiago dice que tenemos que tener paciencia. La palabra paciencia ya hemos visto que viene de un vocablo latino, pero esta palabra latina lo que hace es traducir el término griego que aparece en el Nuevo Testamento, que es macrodumía, una palabra compuesta por macro, que significa lejos, y dumos, que significa calor, furor. Y lo que significa literalmente es que la ira, el enojo, el furor está alejado de ti de tal manera que para que llegue a manifestarse en tu vida va a recorrer una larga distancia, va a tardar tiempo. Una persona paciente es aquella que tarda en enojarse. Recuerdo que hace algún tiempo teníamos un problema en nuestra vivienda con la potencia que teníamos contratada, la potencia eléctrica, de tal manera que cuando encendíamos un par de aparatos o tres, saltaban los automáticos. Y tuvimos que llamar a la compañía para aumentar la potencia, pero resultaba que en ese momento en nuestra casa nuestro limitador tenía muy poca paciencia. No hacía falta mucho para que se calentara y saltara. Y Santiago nos dirá, no seáis vosotros así. Si queréis tener buenas relaciones con la gente, tenéis que ser pacientes. No calentarte rápidamente y saltar, sino que esté lejos tu furor. Y una tercera situación que requiere paciencia es cuando los problemas son inexplicables. Santiago pone ahora el ejemplo de la persona que se ha convertido en el paradigma de la paciencia, el modelo de paciencia, que no es otro que Job. Dice en el verso 11, habéis oído de la paciencia de Job. Job era una persona de estas que cuando tú la conoces dices, me gustaría ser como él. Todo era perfecto en su vida, posiblemente era uno de los hombres más ricos de su época. Tenía una familia numerosa, bien avenida, armoniosa, donde los hermanos se trataban bien, había amor y además tenía una relación con Dios que le alimentaba, le sostenía y que Dios aprobaba. Pero de repente todo cambió en su vida. ¿Tú crees que tienes problemas? ¿Que a lo mejor has tenido una mala semana? Bueno, él en 2 días perdió todo lo que tenía. Su vida dio un vuelco completo y radical. Sus hijos murieron todos en un mismo accidente. Cuando celebraban una fiesta se derrumbó la casa en la que estaban ellos y todos perecieron. Y todos sus bienes le fueron quitados. Algunos porque se los robaron, otros porque hubo catástrofes naturales que acabaron con ellos. Y además de todo esto, resulta que perdió también la salud.
Le afectó una enfermedad que no era cualquier enfermedad, sino algo enormemente fastidioso, porque constantemente tenía una sarna que le picaba de tal manera que le hacía insoportable la vida. Tenía que recurrir a tejas para producir algún alivio al rascarse. No quiero ni imaginarme el tipo de costras que debía de tener sobre su piel. Y en medio de esta situación, un día su esposa le dice: mira, maldice a Dios y muérete, solo por animarle. Es curioso que Satanás le quitó todo lo que tenía menos a su esposa, por algo sería. Pero la peor parte del sufrimiento de Job vino de no tener ni la menor idea de por qué le estaba sucediendo lo que le pasaba. Durante 37 de los 42 capítulos del libro de Job, Dios permanece en silencio. No dice ni una sola palabra, por más que Job se esfuerza y grita preguntando ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? ¿Qué es lo que está pasando? Y es cierto que la vida no es justa. Hay un montón de cosas que no tienen sentido. Y tal vez nunca lleguemos a entenderlas desde este lado del cielo. El libro de Job, de hecho, se cierra sin una explicación del por qué. Solo se afirma la incapacidad del hombre para entender los pensamientos de Dios. Job no entendía, pero en medio de todos los problemas inexplicables, él mantuvo su fe y esperó pacientemente en el Señor. Cuando las circunstancias son inexplicables, cuando las personas son inalterables, cuando los problemas son inexplicables, necesitamos ser pacientes. ¿Por qué? Pues vamos a avanzar en este segundo punto. ¿Por qué ser pacientes? En primer lugar, porque Dios está en el control. Eso es lo que dice en el verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hasta 3 veces en este pasaje, Santiago dice que la venida del Señor se acerca. Esta es la prueba definitiva de que Dios está en el control de los hechos de la historia. No hay nada que podrá detenerlo. Todo está previsto por Dios y todo sigue su curso según el calendario de Dios. Y el calendario de Dios, créeme, es perfecto. Dios nunca llega tarde. Y aunque la situación por la que atraviesas esté fuera de control, no está fuera de control de Dios. El propósito de Dios para tu vida es mayor que cualquier problema que puedas estar enfrentando ahora. Y Dios tiene el control y el poder para hacer que su voluntad se cumpla en mi vida y en tu vida, por lo que debemos de confiar y ser pacientes. La segunda razón por la que debemos de ser pacientes es porque Dios premia la paciencia. Dice en el verso 11, nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor. Y es que la segunda mitad de la vida de Job fue mucho más bendecida que la primera mitad. Si al considerar la primera etapa de su vida sentíamos que nosotros queríamos la vida de Job, la segunda multiplicaba por 2 la bendición que él recibió, porque Dios duplicó todo lo que tenía. Pero Dios no solo nos bendice de este lado de la eternidad. En Mateo 5, del 11 y 12, Jesús dice, dichosos vosotros cuando la gente os insulte y os maltrate, y cuando por causa mía digan contra vosotros toda clase de mentiras. Alegraos, estad contentos, porque en el cielo tenéis preparada una gran recompensa. Cuando la gente te trata mal, cuando te han criticado y tú te has mantenido fiel, esperando pacientemente en el Señor, Dios dice que esto no solo Él lo ha visto, no solo lo tiene en cuenta, sino que además Él lo recompensará. Cuando alguien nos hace mal, nuestra tendencia natural es a devolver el mal, es vengarnos. Si hablan mal de ti, lo que tú quieres es decir también cosas malas de esa persona, que nadie se equivoque con ella, que no vayan a pensar que es tan bueno como parece. Yo lo conozco y quieres entonces hablar mal. Si te insultan, casi de una forma instintiva, sale de ti otro insulto hacia esa persona. Y es que son sentimientos humanos, naturales, de una naturaleza caída, por supuesto. Pero eso
es lo contrario de la paciencia. Santiago nos va a decir que la próxima vez que alguien te haga mal, que hable mal de ti, que te insulte, pienses en esto. ¿Vale la pena renunciar a la recompensa que voy a tener en el cielo por el efímero placer de la venganza? Dios va a recompensar tu paciencia. Y una tercera razón por la que debemos de tener paciencia es porque Dios aún no ha acabado. Dios está trabajando en tu vida. Dice el verso 11, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor. La Reina Valera actualizada traduce esta parte diciendo, habéis visto el propósito final del Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Lo que está diciendo es que Dios estaba trabajando para cumplir su propósito en la vida de Job. Aun cuando Job no entendía ni sabía nada de lo que estaba pasando, ni podía verlo, Dios estaba trabajando. Y encontramos este patrón en muchos otros personajes de la Biblia. Recordad el caso de José, vendido por sus hermanos como esclavo, comprado por Potifar. Allí él va a trabajar con lealtad, pero su esposa se encapricha de él, la esposa de Potifar, y ante el rechazo de José para no pecar contra Potifar, resulta que ella hace una falsa denuncia que provoca que él termine en la prisión. Y allí en la prisión, olvidado de todos, él podría plantearse y preguntarse, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Es al final del libro del Génesis, cuando se reencuentra con sus hermanos, que José tiene la comprensión del propósito de Dios. Y les dice, vosotros pensasteis este mal contra mí, pero Dios lo volvió en bien para mantener con vida a mucha gente, a mucho pueblo. Y esta es la realidad. Dios estaba trabajando en la vida de José porque tenía un propósito para José. Aunque cuando estaba en el foso, allí arrojado por sus hermanos, no pudiera entender ni ver el propósito de Dios. O cuando era llevado por la caravana que le portaba como esclavo a Egipto, tampoco pudiera entender la situación. O cuando estaba trabajando esclavizado en la casa de Potifar o en la cárcel, no pudiera ver el plan de Dios. Pero Dios estaba trabajando con él y en él. Lo mismo ocurrió con Moisés. Él siente el dolor de su pueblo e intenta responder a ese clamor y resulta que en el furor mata a un egipcio. Y luego teme porque se da cuenta de que ha sido descubierto y como consecuencia tiene que huir al desierto y va a estar 40 largos años apartado del pueblo de Dios. Y seguramente pensando que él ya no tenía nada que ver con los planes de Dios, pero Dios estaba trabajando aún en su vida. Y en ese sentido tenemos que entender, ¿verdad?, que muchas veces podemos perder la esperanza porque oramos por un problema y no recibimos ninguna respuesta del Señor. Pero una demora no es una negación. Y tenemos que aprender a distinguir entre un no y un todavía no. Nosotros queremos algo y lo queremos ya, pero tenemos que ser pacientes porque Dios aún está trabajando, incluso cuando no vemos lo que está haciendo. Santiago nos da el ejemplo del agricultor. Cuando planta la semilla, él tiene que esperar que crezca. Ahora bien, la semilla al principio está bajo tierra y no ves lo que está pasando. Y puedes pensar incluso que no está ocurriendo nada, porque en la superficie nada ha cambiado. Pero Dios ya está trabajando y está dando el crecimiento y a su tiempo se manifestará. Posiblemente muchos tengáis en mente el versículo de Romanos 8:28, que en la traducción de la Biblia en lenguaje actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. En cada circunstancia de tu vida, Dios está trabajando, lo está preparando todo para tu bien. Y no sé qué tipo de problema puedas estar atravesando, pero independientemente de lo que sea que te está pasando, Dios está trabajando en ese problema. Por eso, ten paciencia, confía en Él. Y termino respondiendo a la tercera pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser pacientes? ¿Qué debemos de hacer mientras esperamos en Dios? Y Santiago nos invita a considerar estos 3 ejemplos y mirar lo que ellos hicieron mientras esperaban en Dios. Y en primer lugar nos invita a imitar al agricultor.
que espera expectantemente. ¿Qué es lo que hace un agricultor mientras espera el resultado de la siembra? ¿Sentarse a ver series en la televisión? No. Él se prepara para la cosecha. Y vamos a demostrar nuestra expectativa por nuestra preparación. Dice en el Salmo 130, en el verso 5, y leo de la versión de la Biblia al día, de ahí mi expectación, mientras confío en que Dios me ayude, pues lo ha prometido. ¿Qué es lo que estás esperando que Dios haga en tu vida? Tal vez curarte de una enfermedad, o cambiar tu matrimonio, o solucionar un problema financiero, o que toque la vida de tus hijos para que le conozcan. Pero, ¿realmente esperas que Dios haga algo? La Biblia dice en Mateo 9:29 que conforme a vuestra fe os será hecho. ¿Y cómo se puede comprobar que realmente estás esperando que Dios haga algo? Pues es muy simple. ¿Qué estás haciendo como preparación para el resultado? Nuestra preparación demuestra nuestra expectativa. Y estoy convencido de que muchas veces Dios es el que está esperando a que hagamos algo que Él pueda bendecir. Él ya tiene la respuesta hace tiempo, pero muchas veces soy yo y que aún no está preparado para recibirla. Dios está esperando a que madure, a que deje ya las cosas de niño. Y este tiempo de espera muchas veces es un tiempo que Dios permite para que yo me prepare. En el libro de Isaías, capítulo 49, verso 23, dice que los que en mí confían, habla Dios, los que en mí confían no quedan defraudados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tener paciencia? Santiago responde, imita al agricultor. En segundo lugar, imita a los profetas que perseveraron fielmente. Frente a las circunstancias adversas, frente a la apatía y dureza del corazón de las personas que no quieren cambiar, debemos de perseverar sin caer en el pecado, con fidelidad. Nuestra tendencia, como dijimos ya anteriormente, es saltar, enojarnos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, cuando nos encontramos bajo presión, cuando estamos tensos, cuando las cosas no están bajo nuestro control. Santiago nos dice que evitemos la queja y las malas palabras. Leemos en el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Es difícil esperar cuando uno no está tranquilo, cuando uno está irritado o frustrado, lo que quiere es quejarse, lo que quiere es gritar, lo que quiere es patalear. Y Santiago dice, no lo hagas, porque esas palabras son las que te van a condenar. Muchas veces, cuando estamos irritados, descargamos nuestra frustración y enojo sobre las personas que están más cerca de nosotros, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, sin que ellos tengan ninguna culpa, y esto no es justo. Leemos en Lamentaciones 3:25, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Es mejor esperar en silencio que el Señor nos ayude. Y Habacuc 2:3 dice, aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. ¿Tienes un sueño? ¿Una palabra que Dios te ha dado? Espérala, persevera fielmente, porque sin duda en el momento preciso vendrá. Y finalmente, Santiago nos va a decir, imita a Job, que nunca perdió su confianza en Dios. ¿Cómo espero con confianza? Quédate quieto, no te pongas nervioso ni ansioso, no tomes las cosas en tus propias manos. En el libro del profeta Miqueas 7:7 dice, pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios, mi Salvador, porque Él me escuchará. Y el Salmo 37:7 dice, guarda silencio ante el Señor, espera con paciencia a que Él te ayude. ¿En qué área de tu vida estás necesitando paciencia? Tal vez sientas que estás perdiendo el control de tu vida, o hay personas en tu vida que no están dispuestas a cambiar en nada, y es frustrante cuando le dices algo a tus hijos una y otra vez y no lo hacen, ¿verdad? O hay un problema a lo mejor en tu matrimonio y tu pareja no está dispuesta a cambiar.
o no entiendes lo que está ocurriendo y toda tu teología se viene abajo porque quizás te enseñaron equivocadamente que el Evangelio era de color rosa, que cuando creías en Dios todos tus problemas se iban. Y es justamente al contrario, que en el mundo tendremos aflicción. Y Jesús nos habla de lo que le hicieron a Él y por tanto lo que podemos esperar que ocurra también en nuestras vidas. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces entonces? Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Las cosas pueden escaparse de mi control, pero no del control de Dios. Él tiene el control y tiene un propósito para tu vida que es mucho mayor que cualquier problema que estés viviendo. Y Dios premiará tu paciencia y tu confianza. Por eso quiero terminar haciéndote una invitación a que sea lo que sea que estés pasando, ya sea que no entiendas los problemas en los que te encuentras porque esperabas que Dios interviniera y está en silencio y no comprendes por qué Dios no te responde, o ya sea porque tus circunstancias se han vuelto incontroladas y no puedes hacer nada por cambiarlo, o porque estás en unas relaciones donde tú intentas que las cosas cambien, pero la otra persona no está dispuesta a esforzarse ni a hacer nada por su parte. Sea lo que sea que estás pasando, echa toda tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de ti. Oramos. Padre, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Una vez más nos sentimos instruidos, enseñados. Sentimos como es una luz que alumbra nuestro camino y nos indica qué cambios tenemos que hacer en nuestras vidas, en nuestras actitudes, para poder ser bendecidos, para que nos vaya bien, para tener éxito. Por ello queremos no olvidarnos de tu palabra, sino tenerla presente en nuestra boca, declararla, hablar lo que tú dices, ponernos de acuerdo contigo, meditar constantemente en tus enseñanzas y sobre todo ponerla por obra para que entonces ocurra lo que tú prometes, que nos vaya bien, que tengamos éxito en lo que hagamos. Padre, gracias porque tu palabra hace sabio al sencillo, porque al ponerla en práctica las cosas funcionan, porque es una palabra eficaz. Señor, hoy queremos pedirte también que tomes en tus manos todo aquello que genera ansiedad en nosotros, porque las cosas están fuera de control, pero sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y que tú estás trabajando para que todo redunde para nuestro bien, que tú lo estás preparando todo para que todo se alinee con tu propósito, un propósito que no solo es agradable y bueno, sino que es perfecto, que no podemos imaginar nada mejor que esto. Y Padre, queremos descansar en ti, que podamos ser llenos de tu paz, que tu Espíritu tome control, que nos dé dominio propio para que podamos también ejercitar la paciencia y esperar en ti. Y esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.